Habíamos estado viendo conjuntos de nivel, nos había quedado de la hoja 5, dos ejercicios pendientes que los voy a hacer ahorita. Y vamos a empezar con la hoja 6, que es una hoja que tiene únicamente límites de campos escalares. Si alguien no es mi alumno, porque la mayoría son mis alumnos y ya vimos límites, eh, si alguien no es mi alumno, me puede confirmar si vieron límites o no. Bueno, si vieron, no hay problema. Alguien más bien, si no vio, me lo indica, ¿sí? Por ahora voy a ver conjuntos de nivel. Dice, dado el campo F de R2 en R, describa todos los conjuntos de nivel y bosqueje sus gráficas. Entonces, estos son, ¿no es cierto? Este es un campo dado por partes, es decir, que este campo tome el valor de 1, ¿sí? Cuando X y Y toman estos valores, o el campo toma el valor de 0. Entonces, miren, para empezar, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el conjunto de nivel 3 de F? A ver, analicen. ¿Cuál es el conjunto nivel 3 de F? Vacío. Vacío. ¿Por qué? Porque no hay ningún par ordenado cuya imagen sea 3. De hecho, yo voy a decir, para C distinto de 1 y C distinto de 0, o podrían decir así, para C distinto de 0 y de 1, los conjuntos de nivel C de F son vacíos. Miren ustedes que las únicas imágenes posibles que pueden tener aquí es el 0 y el 1. ¿Sí? Veamos entonces ahora sí. Veamos, para C igual a 0. Entonces, miren, el conjunto de nivel 0 de F está formado por todos los pares ordenados, elementos del dominio de R2, tal que su imagen es 0. Ahora, ¿quiénes tienen como imagen el 0? Como imagen el 0 tienen, miren, los x cuadrado más y cuadrado, que son mayores o iguales que 1. Entonces, si x más y cuadrado es mayor o igual a 1, su imagen es 0. Y es justo lo que dice aquí, miren. Cuando x más y al cuadrado es mayor o igual que 1, su imagen es 0. Entonces, si nosotros dibujamos este conjunto de nivel, nos queda lo siguiente, miren. ¿Cómo entiendo yo x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 1? Primero voy a entender el igual, entonces desde esta circunferencia incluida, ¿no es cierto? Entonces, esta circunferencia es la circunferencia de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Pero dice mayor que eso, entonces mayor quiere decir todo esto. ¿Ya? Este es el conjunto de nivel 0. Entonces, miren, cuando un par ordenado, ¿sí?, se suman sus componentes al cuadrado y les queda 1 o más, es decir, todo esto que está en rojo, la imagen es 0. Entonces, este puntito está en la parte punteada, pertenece al conjunto de nivel 0, su imagen es 0. Este puntito está en el conjunto de nivel 0, su imagen es 0. Este puntito aquí está en esta frontera, está en el conjunto de nivel 0, su imagen es 0. Y ahora veamos para 1. Para C igual a 1, el conjunto de nivel 1 de F es igual, ¿ya?, a todos los pares ordenados que pertenecen al dominio, tal que, ¿cuál es la condición para que la imagen sea 1? Para que la imagen sea 1, la suma de los cuadrados debe ser menor a 1. Entonces, x cuadrado más y cuadrado tiene que ser menor a 1. Es decir, sería la circunferencia lo que está adentro. Entonces, aquí adentro tenemos el conjunto de nivel 1. Y ahí tienen descritos los conjuntos de nivel. Recuerden ustedes que C es cualquier real. Aquí está el 0, tienen un conjunto de nivel en rojo. Aquí está el 1, tienen el conjunto de nivel en verde. Aquí están las condiciones.
Ya, chicos, espérense un segundito, sí. Denme un segundo. Muchísimas gracias, ¿ya? Ya, hasta luego. A ver, continuemos entonces, chicos. Era justamente una llamada de la universidad mismo. Eh, ¿Dónde nos habíamos quedado? A ver, entonces, les decía, ¿no es cierto? Miren, para C0 tienen un conjunto nivel. Miren, las imágenes son 0 siempre y cuando las preimágenes cumplan esta condición, lo mismo con el 1. Y a diferencia del 1 y el 0, sí, los conjuntos de nivel son vacíos. O sea, si C no es ni 1 ni 0, el conjunto de nivel es vacío, porque aquí nunca van a tener imágenes que no sean ni 1 ni 0. Listo, ahora sí, si bosquejamos, aquí está bosquejados los conjuntos de nivel. Si todo lo que está en rojo es el conjunto de nivel 0, todo lo que está en 1 es el conjunto de nivel 1. Si ustedes quisieran graficar esto, les quedaría lo siguiente. En R3, tratemos de dibujar esto en R3. Miren. Aquí ustedes tienen una circunferencia de radio 1, centrada en el origen, que está a nivel 0, y todo esto está a nivel 0. Sí, es decir, está ahí mismo eh, está en nivel 0, ¿no es cierto? Esto está en 0. Y lo que está aquí adentro de esta circunferencia está en nivel 1. Entonces, acá arriba, todo esto de aquí está en nivel 1. Entonces, esto es en 1 y esto está en 0. Es decir, que si ustedes podrían ver esto de frente, tendrían esto, 0. Acá arriba esto se trepa a 1 y acá esto sigue en 0. ¿Sí? Y esto es una circunferencia, esto es una circunferencia. Eso verían, ¿no es cierto? Listo, y eso sería todo el ejercicio 9. ¿Alguna pregunta, chicos? Listo, si no hay preguntas, continúo con el ejercicio 8. El ejercicio 8 sí necesita especial atención. Le he dejado por eso para el último. Veamos cómo nos va. Dice, dado el campo escalar F que va desde Rn, esto nos puede complicar un poquito, ¿no es cierto? Hemos estado trabajando con R2, hemos estado trabajando con R3, en este caso es Rn, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que si la norma del vector es 1, su imagen es 0.
Pero si la norma del vector es menor a 1, justamente la imagen es la norma al cuadrado. Y eso nos puede complicar un poquito. Pero bueno, vamos viendo, ¿no es cierto? Entonces tenemos, miren, f, que va desde Rn hasta R, que va desde X hasta. ¿Qué opciones tengo? La opción que tengo es que la imagen sea o la norma del vector o la imagen sea 0. ¿De qué depende esto? Si la norma del vector es mayor o igual que 1, entonces la imagen es 0. Si la norma del vector es menor que 1, la imagen justamente es la norma al cuadrado. ¿Ya? Vamos analizando esto, ¿sí? Vamos viendo. Voy a empezar por lo más fácil y voy a pensar, ¿es posible que esta imagen sea negativa? Alguien dígame sí o no. ¿Creen que esta imagen podrá ser algún rato negativa? ¿Qué opinan? ¿Pueden tener aquí imágenes negativas o no? Nunca. No, porque está elevado al cuadrado. Y no solo eso, porque es la norma. Así no estuviera elevado al cuadrado, la norma de un vector siempre es positiva. Pero correcto, bueno, tienen una norma elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, o puede ser 0, o puede ser la norma. Entonces, los conjuntos de nivel negativos, ¿sí? Vacíos. ¿Verdad? No hay forma de que el conjunto de nivel, o sea, que la imagen sea negativa. Pero eso no se queda ahí. Miren ustedes que ustedes tienen dos opciones aquí. Ojo con este análisis. Y ojo, me refiero a que atiendan para ver si entendemos o no y tenemos que hacer alguna aclaración. No espero necesariamente que entendamos directo. Si necesitan alguna explicación extra, lo hacemos. Pero miren este análisis. Para las imágenes tengo dos opciones. O 0 o la norma. Pero no cualquier norma. Normas menores a 1. Es decir, si la norma es 0, la imagen es 0. Si la norma es un medio al cuadrado. Si la norma es un tercio, un cuarto, dos tercios, cualquier cosa menor a 1 es al cuadrado. Pero ¿qué pasa si la norma es 1? Otra vez la imagen es 0. Si la norma es 2, la imagen es 0. Entonces la pregunta es, para C mayores que 1. Déjenme pensar un ratito. Ya, para C mayores que 1. Miren que para C mayores que 1, el conjunto de nivel también es vacío. Vamos a hacer el análisis de este. Por ejemplo, para C igual a 2, es decir, una imagen igual a 2. ¿Dónde busco si es posible tener una imagen de 2? Aquí. Primero, aquí no será. Entonces, si yo voy a tener una imagen de, pongamos 4 aquí. La única opción será acá. La pregunta es, ¿este valor podrá ser 4? No, porque mire, para que este valor sea 4, quiere decir que la norma al cuadrado va a ser igual a 4. ¿Sí? Repito. Me pregunto si la imagen puede ser 4. Cuando yo digo C igual a 4, cuando yo digo C menor que 0, me refiero a la imagen. Entonces, ¿habrá imágenes menores que 0? No, las imágenes van a ser 0 o van a ser algún valor positivo. Entonces, es imposible que las imágenes sean negativas. Ahora la pregunta es, ¿podré tener una imagen igual a 4? Veamos. Aquí es imposible tener una imagen igual a 4 porque aquí la imagen es 0. La única opción que tengo de tener una imagen igual a 4 es aquí, que la norma de x sea igual a 2. Igual a 4. Bueno, sí, igual a 2. Que la norma de x sea igual a 2. Miren ustedes que si la norma de x es 2, al cuadrado es 4. Ahora la pregunta es, ¿la norma de x igual a 2 entra aquí? No, pues. La norma de x igual a 2 no entra acá arriba. La norma de x igual a 2 entra acá abajo y la imagen es igual a 0. Entonces voy a poner pero si la norma de x es igual a 2, f de x es igual a 0.
Entonces, aquí hay una contradicción. Por un lado, si la norma de X es 2, esto sería 4. Pero por otro lado, si la norma de X es 2, como es mayor que 1, su imagen va a ser 0. Entonces, esto de aquí es falso. Por ende, la imagen nunca va a ser 4. ¿Sí? Porque funcionaría aquí. Sin embargo, la restricción me lleva al 0. Y lo mismo va a pasar con el 1, con el 2, con el 3. Miren ustedes que si yo hago lo mismo y digo, ¿podrá ser la imagen 1? Veamos. Quiero que la imagen sea 1. Que la imagen sea 1, ¿podrá estar aquí? No. Porque si la imagen es 1, ¿sí? Esta imagen es 0. Entonces, la imagen 1 podrá ser este que es variable. Miren, esta imagen, o sea, esta parte, ¿no es cierto?, de la definición es 0. Entonces, no hay forma que este 0 se haga 1, pero sí hay forma que este se haga 1. Entonces, voy a decir, entonces la norma de x al cuadrado es igual a 1, lo que implica que la norma de x es igual a 1. Miren ustedes, pero si la norma de x es igual a 1, eso implica que su imagen es 0. Miren ustedes, si la norma es 1, la imagen es 0. Entonces, de nuevo tenemos una contradicción. Es verdad que si la norma fuera 1, aquí yo tendría una imagen igual a 1. Sin embargo, la norma igual a 1 me lleva al 0. Entonces, esto es, de nuevo, falso. Entonces, para cualquier c mayor que 1, o inclusive mayor o igual que 1, el conjunto de niveles vacío. ¿Sí? Es decir, vamos concluyendo esta parte. Luego ya hacemos el análisis para los conjuntos que no son vacíos. ¿Podrá ser esto negativo? No. Entonces, conjunto de nivel vacío. ¿Podremos tener aquí algo mayor o igual que 1? No. Aquí tengo valores al cuadrado, pero valores al cuadrado que son inferiores a 1. Entonces, miren aquí. Si la norma es menor a 1, la imagen es la norma al cuadrado. Entonces, si la norma es menor que 1, esto al cuadrado es menor que 1. ¿No es cierto? La norma es menor que 1, la norma al cuadrado es menor que 1. Entonces aquí vamos a tener únicamente valores menores que 1. ¿Sí? Entonces acá valores menores que 1 y acá el 0. Es decir, que solo podremos tener valores que sean entre 0 y 1 abierto. Ya, copien eso por favor, analicen, háganme las preguntas que tengan que hacer. Inge, en la parte de arriba que dice para c menor que 0, ¿podría ser también o tiene que ser c menor o igual que 0? Entonces, no, porque 0, miren que el conjunto de nivel 0 sí podría tener. Miren que aquí tengo imágenes que son 0. Sí, pero cuando yo le saque, por ejemplo, la norma al cuadrado, no... A ver, no, la restricción no sería que la norma sería mayor o igual que 1. A ver, no entendí muy bien. ¿En qué parte estamos? ¿En esta de aquí? Sí. Ya, a ver, vamos de nuevo. ¿Podemos tener imágenes 0? Claro, aquí está la imagen 0. Pero imágenes negativas, ¿podremos tener imágenes negativas? No, porque aquí este 0 no es negativo y una norma al cuadrado tampoco es negativo. Entonces, no podríamos tener negativos ni en este caso, ni en este caso. Es por eso que digo, para imágenes negativas, el conjunto de nivel es 0. Tú me dices, ¿por qué no le pongo C menor o igual que 0? ¿Qué me representa este C? Este C representa imágenes. Entonces, la pregunta es, para imágenes negativas, ¿cuál es el conjunto de nivel? Pregunta, ¿hay imágenes negativas? No. Pero ¿hay imágenes 0? Claro que hay imágenes 0. Aquí están las imágenes al 0. Entonces, no podría yo incluirle aquí igual, porque ¿qué querría decir? Para C igual que 0,
Es decir, para imágenes igual a 0, no hay preimágenes y eso es falso. Claro que hay preimágenes. Mira todas las preimágenes que tienes tú para el 0. No sé si por ahí va tu pregunta. Ah, sí, 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 ya le entendí. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿y si le reescribimos al campo escalar, quedaría de Rn hacia 0,1 abierto? O sea, si le quieres poner como un campo, o sea, definir ya el, el, el conjunto de las imágenes, claro, de 0 a 1. Es por eso que para valores menores que 0 no hay preimágenes y para valores mayores que 1 incluido, es decir, para el complemento de esto, también tenemos lo mismo. No hay preimágenes, correcto, pero no hay necesidad de reescribirlo. ¿Sí? O sea, pero está bien. Es decir, estamos entendiendo de esa manera. Y de hecho, de esa manera deberíamos entender los conjuntos de nivel. El rato que tengo yo aquí un campo, debería preguntarme qué imágenes realmente hay aquí. Porque recuerden ustedes que en una función, cuando ustedes definen una función f desde A hasta B, todo elemento de A tiene una imagen en B. Pero no todo elemento de B tiene una preimagen. Por ejemplo, cuando ustedes dicen f de R en R, de X hasta el seno de X, todo elemento real tiene una imagen que es el seno. Entonces, un elemento real del 100, hay seno de 100. Un elemento real menos 80, hay el seno de menos 80. Pero todo real tiene una imagen, sí, pero no todo real de este lado tiene una preimagen. El 80, por ejemplo, está a este lado. ¿El 80 tendrá una preimagen? No. ¿El 10 tendrá una preimagen? No. Pero el 1 medio, este sí tiene algunas preimágenes. ¿Sí? Entonces, lo mismo acá. Todo elemento de Rn tiene una imagen, pero no todo real tiene acá una preimagen. Entonces, su compañero me dice, entonces aquí no necesariamente son los reales, sino podríamos escribir de 0 a 1. Correcto. Aquí sí puedo decir, todo elemento entre 0 y 1 tiene una preimagen. El 1 no tiene una preimagen, el 2 no tiene, el 3 no tiene, el menos 1 no tiene, el menos 2 no tiene, el menos 3 no tiene. ¿Ya? Entonces, yo digo, ¿hay imágenes 0? Claro, aquí hay imágenes 0. Hay imágenes, miren, cuando la norma es menor que 1, entonces nosotros tenemos, ¿no es cierto? La norma de x es menor que 1. Esto implica que la norma de x al cuadrado es menor que 1. Entonces, aquí, ¿qué valores van a tener? 0. Y aquí, claro, la norma, recuerden ustedes que la norma es mayor que 0. Entonces, al cuadrado también será mayor que 0. Entonces, aquí les van a aparecer, ¿no es cierto?, elementos mayores, incluido, ¿no es cierto?, el 0. ¿Ya? La norma es menor que 1, ¿sí?, por dato del ejercicio. Hagamos esto acá abajo. Por dato del ejercicio, la norma es menor que 1. Esto nos dice el ejercicio. Aquí, ¿no es cierto?, en la definición para x menor que 1. Pero por definición de norma, la norma siempre es mayor o igual que 0. Entonces, la norma de x al cuadrado estará entre 1 y 0. Quiere decir que este valor de aquí va a fluctuar entre 0 y 1 abierto, y este valor 0 será siempre 0. Estas son las imágenes que sí vamos a alcanzar. Sí, copio, por favor, hasta ahí, chicos. A ver, démonos unos 30 segunditos y analicemos.
¿Ya? Entonces, insisto, miren el análisis que hago acá abajo. Me dice que la norma es menor o igual que 1. Si elevo ambos lados al cuadrado, me queda que la norma al cuadrado va a estar entre 0 y 1. Es decir, que estas imágenes de aquí, o sea, esta parte de aquí va a estar entre 0 y 1. Y esta siempre va a ser 0. Entonces, las imágenes con las que me puedo encontrar son justamente el 0 e imágenes que van hasta el 1. Más allá de 1, no. Más abajo del 0, no. No hay cómo tener imágenes negativas. Y si quisiera imágenes mayores que 1, la preimagen tendrá que ser mayor que 1 y ya no sucede, porque si la preimagen es mayor que 1, entonces me va a entregar el 0. Listo, ahora sí, veamos. Y esto debería yo hacerles para... Bueno, vamos. Para C igual a 0. Vamos a ver cuándo C va a ser igual a 0. Entonces voy a decir, los conjuntos de nivel 0 de F están formados por elementos de Rn, es decir, vectores, tal que ¿cuándo la imagen puede ser 0? Hay dos casos, miren, en que la imagen puede ser 0. Cuando la norma del vector es mayor o igual que 1, entonces si ustedes le sacan la norma al vector X y les queda mayor o igual que 1, o, miren, acá arriba también puedo obtener un 0. ¿Cuándo? Cuando la norma es 0. ¿Qué pasa si la norma del vector es 0? Veamos si cumple. Norma de X igual a 0. Veamos dónde le ubicamos. ¿Le podemos ubicar aquí a la norma de X igual a 0? No. ¿Le podemos ubicar acá a la norma de X igual a 0? Sí. ¿Y qué imagen me va a dar? La norma al cuadrado. ¿Cómo es 0? 0. Entonces vamos a decir, o la norma de X es igual a 0. ¿Bien? Y ahí está el conjunto de nivel 0. Es decir, todos los vectores cuya norma sea mayor que 1, o el vector cuya norma es 0, es decir, el origen, todos estos vectores tienen por imagen el 0. Y eso está aquí, miren. Si la norma es mayor o igual que 1, la imagen es 0. Si la norma es 0, la imagen es 0 al cuadrado. Listo. Entonces, miren, ya tengo números negativos. Ya tengo el 0. Ya tengo valores mayores o iguales que 1. Entonces, si ustedes ponen aquí C, ya tienen el 0, que está aquí. Ya tienen todos los negativos y ya tienen desde el 1 en adelante. ¿Qué nos falta? Entre 0 y 1. Entonces, vamos a ver. Para C mayor que 0, menor que 1. Entonces vamos a ver, los conjuntos de nivel de F están formados por elementos del dominio, tal que miren ustedes, para yo tener aquí la imagen sería x al cuadrado. Esta es la imagen, ¿no es cierto? Miren, ya estamos con imágenes que van entre 0 y 1. Es decir, estamos acá arriba. ¿Cuál es la imagen en la parte de acá arriba? X al cuadrado. Entonces, miren, el conjunto de nivel está formado por elementos del dominio tal que su imagen es igual a C. Entonces, está formado por vectores tal que su norma es igual a la raíz de C. Y aquí está el otro conjunto de nivel. Entonces tienen, miren, conjuntos de nivel vacíos. Tienen el conjunto de nivel 0, que está formado por vectores cuya norma es mayor o igual que 1 o es 0. Y tienen otros conjuntos de nivel, que son conjuntos de nivel que están entre 0 y 1. Y está formado por vectores justo cuya norma al cuadrado es igual a C. Lo que implica que son vectores cuya norma es raíz de C. ¿Tengo problemas con la raíz de C? No, porque miren que C está entre 0 y 1. ¿Hay problemas para esta raíz? No. Y ahí están definidos todos los conjuntos de nivel.
¿sí? Para valores negativos mayores o iguales que 1, para el 0 y para valores entre 0 y 1. Podríamos hacer esto en R2. ¿Sí? Voy a repetir este análisis y voy a poner un ejemplo de este caso específico para R2. Veamos. ¿Podré encontrarme aquí con imágenes negativas? No, porque el 0 no es negativo y cualquier valor al cuadrado, o no solamente eso, sino que una norma siempre es positiva. Entonces aquí voy a tener únicamente valores positivos y el 0. Entonces, si tengo valores positivos y el 0, cualquier valor negativo me va a dar un conjunto de nivel vacío. Hasta ahí el primer análisis. Segundo análisis. Aquí, ¿qué tipo de imágenes me voy a encontrar aquí? Únicamente la imagen 0. ¿Qué tipo de imágenes me voy a encontrar acá? Como la norma es menor que 1, la norma al cuadrado también es menor que 1. Entonces aquí me voy a encontrar con imágenes menores a 1. Entonces los conjuntos de nivel para imágenes mayores que 1 también ha sido vacío. Hasta ahí el análisis para los dos conjuntos vacíos. Después digo, ¿dónde me puedo encontrar imágenes que sean 0? Y digo, miren, imágenes 0 aquí pues. Entonces, el conjunto de nivel 0 está formado por preimágenes, ¿sí? Cuya norma es mayor o igual a 1. Es decir, que si un vector tiene por norma algo mayor o igual que 1, automáticamente su imagen es 0. Pero no solamente me puedo encontrar el 0 aquí abajo, sino que también me puedo encontrar el 0 acá arriba. ¿Cómo? Si la norma fuera 0. Si la norma fuera 0, ese vector entra en esta descripción. Miren, dice, normas menores que 1. ¿La norma 0 es menor que 1? Claro. ¿Y cuál es la imagen? 0 también, porque es 0 al cuadrado. Entonces, si la norma es 0, resulta que la imagen también es 0. Ahí está el conjunto de nivel 0. ¿Qué me falta? Me faltan conjuntos de nivel que vayan entre 0 y 1 abierto. ¿Dónde me puedo encontrar 0 y 1 abierto? Aquí. Entonces, miren ustedes, si la norma de un vector es raíz de c, la imagen va a ser la norma al cuadrado, es decir, la imagen va a ser c. Y justamente es lo que estoy haciendo aquí. Un conjunto de nivel c está formado por aquellos elementos cuya imagen es c. Acomodando un poco esto, nos queda que la norma de x sea raíz de c. ¿Ya? ¿Qué les parece, chicos? ¿Alguna pregunta ahí? Profe, lo único importante en esta clase de ejercicios es encontrar los valores que tiene que tomarse. Sí, exactamente. Esa sería una de las cosas más importantes que podríamos hacer, ¿correcto? Es decir, no dejarme llevar por este real aquí, porque claro, todo cambia. Primero, los conjuntos de nivel es un trabajo que hacemos para campos escalares. Entonces aquí siempre van a tener los reales. Pero insisto, no siempre todo real es una imagen. Hay reales que no están en las imágenes. Justamente para esos reales que no están acá, el conjunto de nivel es vacío. Recuerden que cuando nosotros hacíamos, ¿no es cierto?, f de R2 en R desde xy hasta x cuadrado más y cuadrado, les decía yo. X al cuadrado más y cuadrado, ¿podrá ser negativo? No, pues no hay forma que dos números positivos sumados me den negativo. Entonces, automáticamente para ser negativos, el conjunto de nivel vacío, justo lo que tú dices. Es decir, analizar qué tipos de valores van a tomar las imágenes. Entonces, ¿qué tipos de valores podría tomarse? Bueno, se puede tomar cualquier real, pero ¿hay imágenes negativas? No. Entonces, sí, en estos ejercicios, uno de los consejos es ese, ¿no es cierto? Veamos qué valores puede tomar realmente esta imagen. Esta imagen puede ser negativa nunca. Entonces, conjuntos de nivel negativos vacíos.
Correcto. Que es lo mismo que estoy haciendo aquí. ¿Podré tener aquí números negativos? No. Entonces, conjuntos vacíos. ¿Podré tener aquí números mayores que 1? No, porque aquí va a estar el 0. Y como aquí tengo normas menores que 1, la imagen aquí nunca le superará al 1. Entonces, o 0 o valores que no pasan de 1. Entonces, si me paso del 1, de nuevo, vacío. Correcto. Ahora en Entonces, R, dime. si es Dime. que en una prueba nos toma, ¿tendríamos que reescribir ese campo escalar o no necesariamente? No es necesario reescribir. Miren que yo no he reescrito nada. Yo le dejé esto de aquí en rojo. No va. Esto no está aquí, esto no está aquí, esto no está aquí. Esto que está en rojo es parte del análisis. Al campo no le reescribo. ¿Sí? Listo, pero si le analizo, obviamente. Digo, a ver, aquí están los reales. ¿Serán todos los reales imágenes? No, no, no. Solo voy a tener imágenes entre 0 y 1. Entonces, cualquier cosa entre 0 y 1 me da vacío. Igual, cuando ustedes hacen, qué sé yo, f de R2 en R, xy hasta el seno de x más y. El seno de cualquier cosa, ¿entre qué valores está? Entre menos 1 y 1. Seno de lo que sea nunca va a estar más allá de 1. Seno de lo que sea nunca va a estar más abajo o menor que menos 1. Entonces, para C menores que menos 1 y para C mayores que 1, los conjuntos de nivel de este campo son vacíos. Porque la imagen nunca será menor que menos 1, la imagen nunca será mayor que 1, que es justo lo que tú me estás diciendo. ¿Es necesario reescribir aquí esto? No, esto en rojo aquí no está. Pero es importante entender, cuando yo digo f de R2 en R, desde xy hasta e elevado a la x por y, ¿este exponencial podrá ser negativo? No, pues un exponencial nunca es negativo sin importar lo que ustedes tengan acá arriba. ¿Este exponencial podrá ser 0? ¿E a la cuánto se hace 0? Tampoco. Entonces, estos exponenciales serán entre 0 abierto e infinito. ¿Hay forma de que esto sea infinito? Claro. Mientras x y y se vaya haciendo más grande, esto también va tendiendo al infinito. Cuando x y y se hacen tan pequeños, o sea, el producto, esto tiende a 0. ¿Llega esto a 0? Nunca. ¿Esto se hace negativo? Nunca. Entonces, para los conjuntos, para C menores o iguales que 0, los conjuntos de nivel de F son vacíos, porque esta imagen nunca se hace negativa y tampoco se hace nunca 0. Por ahí va más o menos tu pregunta. Sí, profe. Ok. Listo, entonces ahora sí veamos esto. Para R2. Tenemos F, que va desde R2 hasta R. Está formado por pares ordenados de XY, tal que si la norma del par ordenado XY es mayor o igual a 1, la imagen va a ser 0. Y si la norma de XY es menor que 1, la imagen es la norma al cuadrado. Miren ustedes que la norma de un vector XY es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, la norma de xy al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, aquí me quedaría x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Miren, es lo mismo, ¿no? Simplemente estoy reescribiendo esto específicamente para R2. Para R2 tengo pares ordenados de xy. Es 0 si la norma de xy
es mayor o igual a 1. Y si la norma de x y es menor que 1, la imagen es la norma al cuadrado. Como la norma viene con raíz, la norma al cuadrado se va a la raíz. Y nos queda justamente esto. 0 cuando la norma es menor que 1 y x cuadrado más y cuadrado cuando la norma es menor que 1. ¿Ya? Y aquí de nuevo. ¿Tenemos imágenes 0? Claro, aquí tenemos imágenes 0. Ahora, esta norma es menor que 1. ¿Será posible que esta norma al cuadrado se haga mayor que 1? No, entonces de nuevo, ¿no es cierto? Para c menores que 0 y para c mayores o iguales que 1, los conjuntos de nivel son vacíos. Ahora sí, para c igual a 0, el conjunto de nivel 0 de f es igual. Está formado por todos los pares ordenados que están en R2, tal que su norma es mayor que 1, es decir, la raíz de x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que 1, o ¿de qué otra forma podría hacerse 0? Miren ustedes si la norma fuera 0. Si la norma fuera 0, calza aquí y nos queda x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Es decir, o la norma de xy es igual a 0. Es decir, miren, esto está formado xy elementos de R2 tal que la suma de x cuadrado más y cuadrado es igual a 1 o es del origen. Claro. ¿Dónde se ubica el origen? El origen se ubica acá arriba, porque su norma es menor que 1. ¿Y cuáles son las componentes del origen? 0 y 0. 0 al cuadrado 0 y al cuadrado 0. Es decir, que la imagen del origen es 0. Entonces, como la imagen del origen es 0, el origen está en el conjunto de nivel 0. La imagen del origen es 0, entonces el origen corresponde o pertenece al conjunto de nivel 0. Y finalmente vamos a ver para c mayores que 0, menores que 1. Y vamos a decir, el conjunto nivel C de f es igual o está formado por pares ordenados tal que si C es mayor, perdón, si C está entre 0 y 1 estamos acá arriba. Quiere decir que su imagen x cuadrado más y cuadrado, porque esa es la imagen, ¿no es cierto? Entonces, miren, un conjunto de nivel está formado por pares ordenados tal que su imagen sea igual a C. Y estas son circunferencias de radio raíz de C. Grafiquemos estos conjuntos de nivel. Vamos a ver. Vamos a dibujar aquí conjuntos de nivel. Estos no les dibujamos, son vacíos. Dibujemos el conjunto de nivel 0. Veamos. El conjunto de nivel 0 está formado primerito por el origen. Y después, miren ustedes que podrían poner aquí. A ver, aquí algo está mal. Algo está mal aquí. Ah, ya, aquí está mal esto. Es mayor, menor, ¿no? Mayor, igual. Miren ustedes que esto le puedo escribir yo como x cuadrado. Más bien escribámosle así. Mayor o igual que 1. Es decir, elevó al cuadrado este lado, elevó al cuadrado este lado. ¿Ya? Entonces, el conjunto de nivel 0 está formado por todos los pares ordenados que cumplan con esta expresión. Es decir, miren, la circunferencia de radio 1, ¿ya? O más. Y el origen también. Entonces, aquí tengo, miren, la circunferencia de radio 1 o más. ¿Ya? Y ahora sí veamos los conjuntos de nivel. Miren entonces, ¿no es cierto? Para valores menores que 0, mayores o iguales que 1, el conjunto de nivel es vacío. El conjunto de nivel 0
está formado por pares ordenados, tal que su norma sea mayor o igual que 1 o por el origen. Entonces al cuadrado me quedan circunferencias de radio 1 o más. Y ahora sí, los conjuntos de nivel C son circunferencias de radio C. Entonces, si C está súper cerca del 0, es una circunferencia de radio súper pequeño. Este será el conjunto de nivel C. Si C ya sube a 0.2, será una circunferencia de radio raíz de 0.2. Si sube a 0.3, raíz de 0.3. Si sube a 0.7, raíz de 0.7. Si sube a 0.8, raíz de 0.8. Y finalmente, raíz de 0.9, ¿no es cierto? Y tengo todas estas circunferencias de radio C. Entonces, esta será, por ejemplo, conjunto de nivel 0.1, conjunto de nivel 0.2, conjunto de nivel 0.3, y así sucesivamente, hasta conjunto de nivel 0,9. Entonces, miren ustedes, son circunferencias de radio raíz de C. Desde el 0, ¿no? Entonces, ustedes en rojo tienen el conjunto de nivel 0. ¿Cómo dibujaríamos esto? Veamos. El origen está en nivel 0. Después tengo una circunferencia un poquito más grande que está en nivel 0,1. Después tengo un conjunto, una circunferencia un poquito más grande que está en nivel 0,2. Después tengo un conjunto más grande que está en nivel 0,3. Y así cada vez tengo hasta el 0,9. Una vez que llego al 0,9, de nuevo todo baja al 0. Entonces esto, miren, es un paraboloide. ¿Sí? Que tiene conjunto nivel 0,1, o altura más bien 0,1, altura 0,2, altura 0,3, así hasta altura 0,9. ¿Sí? Porque son conjuntos de nivel que van entre 0 y 1. Entonces aquí está el conjunto de nivel 0,1, a esta altura 0,2, 0,3 y así. Y una vez que pasamos de esto, entonces aquí ya nos queda la circunferencia un poquito más grande. Y todo esto está en nivel 0. ¿Ya? Esto es 0. Aquí tienen el nivel 0, aquí tienen el nivel 0,1, 0,2, 0,3 hasta 0,9. Y una vez que parece que van a llegar a 0,1, el nivel baja a 0 y todo se hace 0. ¿Cómo verían esto desde el frente? Así. ¿Ya? En el origen 0, después viene como una parábola, y acá arriba se abre, porque esas imágenes están acá abajo en 0. Eso verían si se podrían ustedes parar en alguno de estos lados, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Listo, chicos. Eso sería todo con este ejercicio. ¿Sí? De hecho, bueno, este sí me parece a mí, de toda esta hoja, el ejercicio más complicado. Yo les recomiendo, ¿no es cierto?, revisar lo que he explicado, revisar lo que ustedes tienen en sus hojas de ejercicios, donde están las soluciones. Tal vez esté un poquito diferente a esto. Hasta podría confundirles, pero les pido que revisen. Y si tienen consultas, por favor, me las hacen, me escriben o hablamos el día miércoles sobre esto y vamos con esto terminando el tema, ¿sí? Listo, eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos?
Alguien podría preguntarme, pero profe, cuando usted hace esto de aquí, esto también podría ser un cono. Sí, pero yo veo la ecuación, esta, esto, y digo, ¿qué tal si esto fuera z? Z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Esta es la ecuación de un paraboloide. Es por eso que yo le dibujo esto como un paraboloide. Sí, por esto. Listo, sigamos entonces, chicos. A ver. Voy a pasar entonces ahora sí a la hoja 6. La hoja 6 tiene únicamente ejercicios de límites, ¿sí? Son 13 ejercicios, ¿sí? De los cuales vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces voy a tratar de avanzar ahora la mitad, o al menos el 4, el 6 y el 9, para dejar el 10, 11 y 13, 10, 11, 12, 13 para la siguiente clase. Si no avanzo algo de esta hoja esta semana, entonces haré lo que quede pendiente el día lunes, ¿no? Por ahora voy a tratar de avanzar. Miren ustedes el ejercicio 1. Justamente dice cell campus, este no voy a hacer. Y no vamos a hacer este tipo de ejercicios, pero quiero que vean que se puede aplicar la definición que nosotros habíamos visto para límite. Dice cell campus escalar f de R2 en R, dado que f es un polinomio, ¿sí? Es continuo, se cumple que la imagen va directo, ¿no es cierto? Para epsilon igual a 1, determinar un delta mayor que 0 tal que... Y aquí está, miren, la definición del límite. ¿Sí? Miren, para todo x y elementos de R se cumple que la distancia entre cualquier punto xy al punto 3, 2, es decir, cualquier entorno de 3, 2, implica que la imagen está en 1. Perdón, en 12. Este 1 es del epsilon, ¿no? Y aquí se desarrolla de cierta manera donde se llega a encontrar el valor de delta. Algo que hacían ustedes en cálculo en una variable. Esto es lo que nosotros no vamos a hacer aquí. Una aplicación de este ejercicio está en el ejercicio 2. Vean, revisen y vean si les... qué le pueden sacar de provecho a esos dos ejercicios. Después aquí, ¿no es cierto? Nos piden que calculemos paso a paso el límite iterado. Este es un límite iterado. Entonces, primero, ¿no es cierto? Para x, entendemos que esta función va a depender únicamente de y. ¿Sí? Es por eso que dice aquí y. ¿Por qué? Porque a la x le tomamos como una... a x como una constante, ¿no es cierto? Cuando nosotros resolvemos... Cuando nosotros resolvemos este límite iterado, lo primero que hacemos es resolver esto. Entonces, lo primero que resolvemos es el límite cuando y tiende a 0 de f de xy. Y yo les decía, como es el límite en y, a x le tomamos como una constante. Entonces, realmente la función depende solamente de y, pues. Y esto es como sacar el límite cuando y tiende a 0 de una función que depende únicamente de y. ¿Cuál es esa función? Justamente esta, ¿no? X al cuadrado más y más 2. Esto es una constante, 2 es una constante, lo único que depende aquí es y. Y esto es igual a x cuadrado más 2. A esta función que depende solamente de y, en este ejercicio le estamos llamando f sub x. ¿Para qué? Para entender que en esta f depende de x sí, pero que x es considerado una constante. Entonces la única variable aquí es y. Entonces cuando hacemos el límite con y, x es considerado una constante. Obviamente esto para x distinto de 2. ¿Por qué? Porque x tiende a 2, sí, pero no llega a 2. Listo, entonces eso es, ¿no? Se define f que depende únicamente de y, sacamos el límite a una función que depende únicamente de y, y ahora sí obtenemos este límite de aquí. Miren ustedes que es una función
de x. A este límite se le está llamando en este ejercicio función g de x. Y ahora sí, finalmente sacamos el límite cuando x tiende a 2. Y ahora sí, límite cuando x tiende a 2 de g de x. ¿Ya? Esos son los pasos para sacar límites iterados. Es decir, primero resolvemos el primer límite, entendiendo que una de las variables se le considera constante y solamente trabajamos con la otra variable, con y en este caso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Bueno. Revisarán este ejercicio, por favor, pero la idea de los límites iterados es esa, ¿no? Primero resolvemos este límite con respecto a y. X es considerado constante, por eso decimos que depende solamente de y. ¿Ya? Una vez que saquemos eso, nos queda obviamente, como x es constante, no desaparece, nos queda en función de x. Podemos pensar que esto es justamente una función de x. Ya esa función de x sí le sacamos el límite cuando x tiende a 2. Listo, vamos entonces ahora sí al ejercicio que nos interesa. El ejercicio 4. Dice, sea F un campo escalar, donde omega está en R2. Se sabe que si el límite de F, cuando XY tiende a B es igual a L, y los iterados existen, entonces los iterados son iguales. Esa es una proposición que vimos en clase. Les dije, miren, esta proposición es lo más importante que tenemos para límites iterados, es decir, si el límite existe y los iterados existen, todos estos son iguales. Ahora, ¿qué pasa si los iterados no existen? ¿Qué pasa si los iterados son diferentes? ¿Qué pasa si los iterados son iguales? Todo eso ya vimos, ¿no es cierto? Yo les decía en clase y les decía, si el límite cuando XY tiende a AB de f de XY existe, y también un límite iterado y el otro límite iterado, ¿ya? Si este límite existe y los límites iterados existen, son iguales. Esta es la proposición que vimos nosotros en la clase de componente docente. Es decir, si el límite existe, ¿no es cierto? Y los iterados también existen, todos estos tres son iguales. Y la pregunta era, a ver, ¿qué pasa si estos dos de acá no existen? Si no existen, no me sirve esta proposición, pues. Entonces no puedo decir nada sobre este límite. ¿Qué pasa si estos existen pero son diferentes? Si son diferentes, quiere decir que no es único el límite, este límite no existe. Si estos dos son iguales, simplemente se confirma esto, pero no puedo decir nada sobre este límite de acá. Eso es lo que habíamos visto nosotros en la clase de componente docente, por eso no voy a parar mucho ahí. Entonces me dice, vamos a la parte A. Usando esta idea, ¿no es cierto? Usando esta idea de que si el límite del campo existe y los dos iterados existen, estos tres límites tendrán que ser iguales. Usando esta idea, nosotros vamos a utilizar los iterados para decir algo sobre este límite de acá. Porque miren ustedes, insisto, el límite de un campo escalar debería ser calculado o determinado con definición. Sin embargo, nosotros no vamos a usar la definición, se complica un poco. ¿Ya? Entonces nosotros, si no vamos a poder calcular este límite, al menos digamos algo sobre ese límite si existe o no. ¿Ya? Entonces miren ustedes,
Si los tres límites existen, son iguales. Ahora, nosotros sobre este límite no sabemos nada. Nosotros vamos a conocer únicamente estos dos. Utilizando estos dos límites iterados, vamos a tratar de decir algo sobre este límite de acá. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Que los dos existan y sean iguales. En ese caso, no vamos a saber nada sobre este límite de acá. Pero si los dos existen y son diferentes, podemos automáticamente decir que este límite de acá no existe. Porque recuerden que un límite, si existe, es único. Veamos este ejemplo entonces. Este sería el 4A. Dice, dado este campo G, verificar que cuando x y tiende a 0, los límites iterados son diferentes y deducir algo sobre el límite de G. Entonces vamos a decir, primer límite iterado, el límite cuando x tiende a 0, el límite cuando y tiende a 0 de x menos y sobre x más y. Esto podríamos hacerlo mentalmente. De hecho, este ejemplo es el que hicimos en la clase del componente docente, o tal vez cambiado aquí los signos, no me acuerdo. Si y es 0, entonces aquí deberíamos decir, ¿no es cierto?, para x distinto de 0. Entonces ahí sí nos queda, ¿no es cierto?, para x distinto de 0. Si y tiende a 0, acá arriba solo me quedará x. Y acá abajo me quedará solamente x y este límite se hará 1. Y el límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. Vamos a ver el segundo iterado. El límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de x menos y sobre x más y. Si x, y esto de nuevo, ¿no es cierto? Voy a calcular este límite para y distinto de 0. Si x de 0 me queda menos y sobre y, eso es menos 1, y el límite de menos 1 cuando y tiende a 0 sigue siendo menos 1. ¿Ya? Miren ustedes que los iterados existen y son diferentes. Si el límite existe, es único. ¿Cómo es posible que los iterados nos salgan diferentes? Entonces, estos dos iterados están relacionados. Ya les he dicho, no es lo mismo los límites iterados que el límite del campo. Están relacionados, sí, pero no es lo mismo. Es como les decía, una cosa es el límite, otra cosa son los límites laterales. Están relacionados, sí, pero no es lo mismo. Lo mismo acá. Entonces se concluye que el límite del campo f de xy no existe. Porque si existe debería ser único. Y aquí yo no veo que sea único. ¿Bien? Conclusión, si los iterados existen y son diferentes, el límite del campo no existe. Veamos la parte B. Dice, dado el campo G, demostrar que entre los límites iterados son iguales, la función G no tiene límite. Veamos. Entonces, de nuevo, ¿no es cierto? En 0, 0. Veamos 1, primer límite iterado. Límite cuando x tiende a 0, de límite cuando y tiende a 0, de x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado y cuadrado, más x menos y al cuadrado. Igual. Miren ustedes esto de nuevo para x distinto de 0. Si y fuera 0, esto se hace 0, pero esto se hace x. O sea, esto se hace x cuadrado, porque y es 0, ¿no es cierto? Entonces nos queda aquí 0,
Acá nos queda x menos 0x, x al cuadrado. Nos queda 0 sobre x al cuadrado. Y nos queda el límite cuando y tiende a 0 del 0 sobre x al cuadrado. Ese límite es 0. Y el límite de 0 es 0. Vamos a hacer lo mismo para el otro límite iterado. Límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado y cuadrado más x menos y al cuadrado. Entonces, de nuevo, ¿no es cierto? Para y distinto de 0, veamos lo que tenemos. Si x se hace 0, acá arriba me queda 0, aquí me queda 0 y aquí me queda y cuadrado. Y me queda 0 para y cuadrado, eso es 0. ¿Sí? Y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 0, 0. ¿Sí? Y el límite de 0 es 0. Miren ustedes que los iterados son iguales. Entonces voy a decir, no se puede concluir nada sobre el límite del campo. Es decir, cuando xy tiende a 0, 0, de f de xy. No podemos decir nada. G, ¿no? G de xy. Miren ustedes que no podemos decir absolutamente nada sobre este límite. Es decir, puede que exista, pueda que no. Lo único que vamos a decir es, en caso de existir, sería o debería ser 0. O sería 0. Sería 0. ¿Ya? No se puede concluir nada sobre este límite. Es decir, yo no sé si existe o no existe, pero si existiría sería 0. Pero miren que esto solamente es una idea nomás. Esta no es la verdadera conclusión. La conclusión es esta. Es decir, no se puede decir nada sobre ese límite. Puede que exista, pueda que no. En caso de existir, sí sería 0. Pero en caso de existir. Este en caso me deja en las mismas. Porque quiere decir, puede que exista, pueda que no. Listo, dice, demostrar que aunque los límites iterados son iguales, la función g no tiene límite. Lo que voy a hacer yo aquí es calcular el límite por una trayectoria. Porque recuerden ustedes que yo les decía, cuando estamos en R, nos podemos acercar por la izquierda y la derecha y estos son los límites laterales. Cuando estamos en R2, nos podemos acercar por acá abajo, por acá arriba, por aquí por un lado, por una recta así. O sea, nos podemos acercar de infinitas formas. Todos estos infinitos caminos son los equivalentes a límites laterales. Entonces, todos esos límites tendrán que ser iguales. Si no son iguales, entonces el límite no existe. ¿Por qué el límite no existe? Porque si no son iguales, estamos contradiciendo la unicidad del límite. El límite, si existe, es único. Entonces, si yo me encuentro con dos límites laterales, entre comillas, o dos límites por caminos, ¿sí?, distintos, entonces el límite no existe. Ustedes ya hicieron esto en cálculo en una variable, decían límite por la izquierda, límite por la derecha, laterales. Si los laterales son diferentes, entonces automáticamente el límite no existe. Entonces, solo con los iterados iguales no he podido concluir nada. Ojo, ¿no? Entonces, como no puedo concluir nada, voy a tratar ahora con trayectorias. Entonces decimos... solo quiero ver una cosa, quiero ver hasta dónde llegué con ustedes la clase de componente docente.
Ah, recién vimos límites por trayectorias. Sin embargo, eso no es un problema. La idea es entender que el límite es único. Entonces voy a calcular yo este límite por una trayectoria. Es decir, ya he calculado este límite por dos caminos, que son los iterados. Y ahora voy a encontrar un límite por una trayectoria. Veamos. Sea una trayectoria alfa que depende de t y le vamos a poner t, t. ¿Ya? Notemos que alfa de 0 es igual a 0, 0. Entonces, esta trayectoria pasa por el 0, 0, claro, cuando t vale 0. Y es justamente en 0, 0 que estamos haciendo el análisis, ¿no? Miren, 0, 0, 0, 0, 0. Listo, entonces ahora sí hago la composición y digo, G compuesto por alfa de t es igual. Como x y y valen t y t, me queda t al cuadrado por t al cuadrado, t a la cuarta. Aquí t al cuadrado por t al cuadrado, t a la cuarta. Y t menos t, 0. Resulta que esto es igual a 1. Y ahora sí vamos a hacer el límite de alfa de t cuando t tiende a 0. ¿Cuánto es alfa? Ay, perdón. G de alfa de t. ¿Cuánto es g de alfa de t? 1. ¿Cuál es el límite de 1? 1. Entonces miren que por acá, y aquí voy a volver a decir, yo estoy calculando el límite por una trayectoria. Y resulta, esto hicimos ya en la clase de componente docente. Ojo. Yo calculo el límite por una trayectoria y me sale 1. Esto sí sabemos, ¿no es cierto? La trayectoria está definida en R2. Tengo que garantizar que esa trayectoria pasa por el punto. Entonces veo y digo, ¿será que evaluándole esto en algún valor me lleva al origen? Claro, para t igual a 0. Entonces me lleva para t igual a 0. ¿Ya? Como la trayectoria pasa por 0, 0, entonces puedo hacer la composición que me da 1. Y ahora si el límite, miren ustedes, 0 aquí, 0 acá. Entonces el límite de g compuesto por alfa cuando t tiende a 0. De nuevo estoy, ¿no es cierto?, calculando el límite por una trayectoria. Y voy a utilizar la idea de la unicidad del límite. El límite por una trayectoria no me ayuda. Ya van a ver en la clase de teoría que ni por 2 ni por 3. Pero en este caso voy a decir, como el límite es único, ¿no es cierto? Si el límite existiera, sería 1. Porque como es único, tendría que tomar este valor. Pero como es único, debería tomar este valor. Aquí hay una contradicción. ¿Sí? Se concluye, pues en base a esto, ¿no es cierto? Sería 0, sería 1. Entonces, no puede ser lo uno y lo otro al mismo tiempo. Entonces, si existe sería 0, si existe sería 1. Entonces, aparentemente no existe, porque no puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. Entonces, se concluye que el límite cuando x, y tienden a 0, 0 de este campo G de x, y no existe. Por esta contradicción, no puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. Pero miren ustedes que solito con límites iterados a ser iguales, no se puede concluir nada. Entonces no nos veamos tentados ahí a decir, a ver, el un iterado es 0, el otro iterado también es 0. Ah, me late que el límite es 0. No. Si los iterados son iguales, no concluimos nada. Puede ser que el límite exista, puede ser que no exista, no sabemos. Vamos al literal C.
Aquí está mal. Déjenme ver el enunciado. CAG. Verificar que, sin embargo, los límites iterados. Aquí está mal. Sin embargo, vamos, aquí no existen. Porque si los iterados son diferentes, automáticamente este límite no existe. Entonces estaría mal verificar que el límite existe a pesar que los iterados son diferentes. No, está mal. CAG este campo, verificar que el límite es 0, a pesar de que los iterados no existen. ¿Ya? Veamos los iterados aquí, en 0, 0. Primero, vamos a ver el límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0. Y la pregunta es, ¿hago el análisis en esta o en esta? ¿En cuál de las dos definiciones? En la de arriba. Porque y tiende a 0, quiere decir que y se acerca al 0, pero y no es 0. Entonces, y no es 0, es esta parte de aquí. Entonces digo x por el seno de 1 sobre y. Y esto es igual. Entonces, miren ustedes, ¿no es cierto? Vamos a decir, para y distinto de 0, porque y se acerca, pero no llega al 0. ¿Ya? Miren ustedes que, sin importar el valor del seno, porque el seno de y aquí es visto como una constante, ¿no es cierto? Recuerden, les decía, cuando sacamos el límite iterado y estamos utilizando solamente x, y es visto como una constante. Entonces, este seno es una constante. Entonces, tengo el límite cuando x tiende a 0 de x por una constante k, que sería esto. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 0 de x? 0. Este límite de aquí es 0. Y el límite de 0, o sea, cuando y tiende a 0, de 0, es 0. Ahí tienen el primer iterado. Vamos a ver el segundo. Límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, de x por el seno de 1 sobre y. Igual. De nuevo, para x distinto de 0, porque x tiende a 0, pero no llega el 0, ¿no es cierto? Para x distinto de 0. Miren ustedes que aquí tengo el límite en función de y. Es decir, x aquí es visto como una constante. Y recuerden ustedes que una constante puede salir del límite. Básicamente lo que tenemos es x que multiplique el límite cuando y tiende a 0 del seno de 1 sobre y. ¿Por qué le saqué a la x? Porque para y la x es una constante en los iterados, ¿no es cierto? Entonces me queda el seno de 1 sobre y. Y miren ustedes que el seno en el infinito sigue oscilando. Y sigue oscilando, y sigue oscilando. Es decir, el seno en el infinito siempre va a estar entre menos 1 y 1, entre menos 1 y 1. Es decir, este límite no existe. Y el límite de algo que no existe tampoco existe. Entonces ahí tienen, miren ustedes que uno de los iterados es 0 y el otro iterado no existe. Aquí otra vez el estudiante normalmente se ve tentado a algo. Dice, no, pues si el un iterado no existe, seguro el límite del campo, es decir, este límite de G, no existe. Seguro, dice. No, de nuevo voy a decir yo. No se puede concluir nada sobre el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función g de xy. No se puede concluir nada. A pesar de que ustedes se ven tentados porque dicen aquí no existe, entonces seguro este de acá tampoco existe. No, falso. ¿Sí? No se puede concluir nada. Entonces miren ustedes que en el literal B y en el C, si los iterados son iguales, no puedo concluir nada. Si los iterados
uno de los iterados o inclusive los dos no existen, tampoco se puede concluir nada. El único caso en el que puedo concluir es cuando los iterados son diferentes, ahí sí directamente el límite del campo no existe, porque no hay forma de que el límite no sea único. Y aquí podría concluir lo mismo. Si el límite existiera, sería 0. Por este 0 de acá, porque es único. ¿Sí? Siempre que yo calcule el límite por un camino, o sea, por una trayectoria, o calcule el límite iterado, y me salga un valor, si el límite existe, deberá tomar ese valor. Más o menos lo que hice acá arriba. Si los iterados son 0, entonces si el límite existe, debería ser 0. Pero calculo por una trayectoria y el límite me sale 1, entonces si el límite existe, debería ser 1. Aquí hay una contradicción. Esa contradicción me lleva a decir que el límite no existe, porque no puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. Aquí, cuando un límite iterado o los dos no existen, no puedo decir nada sobre el límite. En este caso, como me apareció por aquí un 0, lo que sí puedo decir es que si el límite existiera, sería 1. Ahora, voy a determinar el límite de este campo por el teorema del sándwich. Y voy a decir, el límite, cuando XY tiende a 0, 0. ¿Sí? Tiende a 0, 0 quiere decir que no es 0, estoy en X por el seno de 1 sobre Y. X por el seno de 1 sobre Y. Igual. Y aplicamos el teorema del sándwich aquí y decimos, miren, el seno de 1 sobre Y va a fluctuar entre menos 1 y 1, porque en el infinito sigue oscilando el seno. Claro, y cuando Y tiende a 0, esto de aquí tiende al seno de infinito, más menos de infinito. Y en el infinito el seno oscila. Entonces, si yo pongo aquí X por el seno de 1 sobre Y, va a oscilar entre menos X y X. Entonces, el límite de X del seno de 1 sobre Y, cuando X tiende a 0, ¿sí? Si X tiende a 0, esto es 0. Y si X tiende a 0, esto también tiende a 0. Y resulta que el límite que estamos buscando está siempre entre 0 y 0. Entonces, si el límite está entre 0 y 0, quiere decir que el límite es 0. ¿Ya? Listo, entonces miren ustedes, básicamente el análisis es ese, ¿no es cierto? El seno es un valor que fluctúa entre menos 1 y 1. Como X tiende a 0, entonces tengo 0 por cualquier valor entre menos 1 y 1. Y 0 por cualquier valor entre menos 1 y 1 es 0. Y miren ustedes, entonces es interesante este ejemplo porque este ejemplo debería frenarnos al concluir que un límite no existe. Miren que un iterado no existe y a pesar de que un iterado no existe, el límite del campo sí existe, es 0. Y justo se da lo que yo dije acá arriba, miren. Si el límite existiera, sería 0. Y justamente nos salió 0. Profe, una pregunta. Dime. En la parte 2, en el y cuando y tiende a 0, nos queda que el límite es infinito, y de ahí el límite cuando x tiende a 0 de infinito no existe, o Claro, ya, claro. Es que estaría sacando el límite cuando X tiende a 0 de algo que no existe. Entonces, el límite de algo que no existe, no existe. ya. No existe desde la parte de cuando y tiende a 0, desde la parte del centro. Claro, desde aquí ya no existe. Ya, ya, Inge, gracias. Por este motivo, ¿no? Que sería el límite cuando y tiende a 0 del seno de infinito. En el infinito el seno es más menos 1. Entonces, este límite es el que no existe. Correcto.
Entonces, miren, estos tres ejemplos son valiosos, ¿sí? Nos dejan las ideas claras sobre los límites iterados, ¿sí? Si el límite, los iterados son diferentes, entonces solo ahí nos va a ayudar realmente esta idea. Pero en caso de que los iterados sean iguales o de que los iterados no existan, básicamente nos quedamos en las mismas. Listo, lean este ejemplo 4, me parece, de hecho yo lo hice en teoría, ¿sí? En la clase de componente docente, porque me parece bastante valioso lo que está ahí. Vean las conclusiones y vean lo que se va analizando. Vamos al 6. Dice, dado el campo escalar F, determine el límite cuando x y tiende a 1 menos 1 a través de las trayectorias alfa y beta. ¿Qué puede concluir? Veamos. Vamos a ver. Tenemos un campo escalar, ¿sí? Aquí, y queremos calcular el límite en 1 menos 1 a través de dos trayectorias alfa y beta. Y con estas dos trayectorias veamos que podemos concluir sobre quién. Vamos a concluir algo sobre el límite cuando xy tiende a 1 menos 1 de f de xy. ¿Quién nos va a ayudar a concluir algo sobre este límite? El límite por trayectorias. Entonces, miren, vamos a hacer en dos partes esto, ¿no? Primerito, tenemos que ver que la trayectoria pasa por el punto 1 menos 1. Entonces, para alfa, notemos que alfa de 1, ¿no es cierto? Si alfa le evaluamos en 1, tendríamos 1 menos 1. 1 menos 1. ¿Ya? Listo, entonces ahora sí. Vamos a hacer f compuesto por alfa de t. Igual. Es decir que donde tengan x vamos a poner t, donde tengan y vamos a poner menos 1. Veamos. X por y sería t por menos 1, sería menos t más 1. Menos t más 1. Sobre x es t, entonces t cuadrado menos 1. T cuadrado menos 1. ¿Ya? Revisen por favor la composición. Primero noten que alfa evaluado en 1 nos lleva al punto 1 menos 1. Entonces, sí pasa para quién? Para t igual a 1. De hecho, esto lo voy a escribir así. Alfa evaluado en t igual a 1 es igual a 1, menos 1. Entonces, para este valor de t igual a 1. Cuando hacemos la composición, para x tomamos t, para y tomamos menos 1. Entonces, aquí nos queda menos t más 1. Y acá nos quedaría t al cuadrado menos 1 al cuadrado, 1, t cuadrado menos 1. A esto le pueden trabajar un poquito más y les va a quedar menos t menos 1 sobre t más 1 por t menos 1. Aunque aquí podrían hacerlo directo. Bueno, a ver, déjenme pensar. Sí, directo. ¿Ya? Ya, pues, espérenme un segundito nada más.
Listo. A ver. Entonces, para ir terminando esto, les decía, ¿no es cierto? Probamos que esta trayectoria nos va a llevar al punto 1 menos 1 y hemos probado que eso sucede para t menos 1. Entonces, hacemos la composición y en la composición ustedes tomarán para x, t y para y menos 1. Tienen esto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a sacar ahora sí el límite cuando t tiende a 1, justamente esto, ¿no es cierto? Y nos queda de menos t más 1 sobre t cuadrado menos 1. Aquí les va a quedar, miren, menos 1 más 1, 0. Y resulta que acá abajo les queda 1 al cuadrado menos 1, también 0. Es decir, tienen la indeterminación 0 sobre 0. Ustedes saben, ¿no es cierto? Ya, ¿qué hacen aquí, no es cierto? L'Hopital lo dividen todo para t. Ustedes verán qué hacen aquí. ¿Cuánto les queda este límite? Menos 1/2. Menos 1/2. Correcto. ¿Ya? ¿A alguien le sale algo diferente? Menos 1/2. Y hacemos algo similar para este de acá. Para beta, notemos que beta, evaluado en t igual o en s igual, ¿de qué forma podría ser que esto sea 1 menos 1? Para s igual a 1. Si ustedes evalúan para s igual a 1, les queda aquí 1 y aquí les queda menos 1. Entonces, otra vez 1 y menos 1. Hacen la composición de f compuesta por beta de s y les queda. S por y les va a quedar menos s al cubo, porque es el producto, ¿no es cierto?, de x con y, que sería estos dos, más 1, sobre el primero al cuadrado, que sería s al cuadrado, o sea, sí, menos, por este menos de acá, pero, y menos s al cuadrado es s cuarta. ¿Ya? Y ustedes van a sacar aquí el límite cuando s tiende a 1 de menos s al cubo más 1 sobre s cuadrado menos s a la cuarta. Entonces, si s es 1, nos va a quedar 1 al cubo, con este menos se hace menos 1, con 1, 0. S al cuadrado es 1, S a la cuarta es 1, la diferencia también va a ser 0. Rapidito, ¿cuánto es este límite de acá? Profesor, ¿no Dime. era más S cuarta? No, porque aquí tengo menos. Miren, tienen ustedes x al cuadrado menos y al cuadrado. Esto es s al cuadrado menos s al cuadrado al cuadrado. Esto es s cuadrado, esto es s cuarta. Este menos se mantiene por esta diferencia de aquí. ¿Sí? Cuando ustedes elevan menos s al cuadrado, el menos también se eleva y menos 1 al cuadrado es 1. ¿Sí? Ya, ahora sí. Este límite otra vez es un límite que ustedes ya trabajaron. De hecho, esto nunca se encontraron en una evaluación en cálculo de una variable porque es demasiado fácil. Este es un límite que ustedes ya deben haber trabajado. ¿Cuánto es esto? 3 medios. 3 medios. ¿Es 3 medios o no es 3 medios? ¿A alguien le salió algo diferente? Podrían aplicar L'Hopital. Menos 3s al cuadrado sobre 2s menos 4s al cubo. Si esto vale 1, me queda arriba menos 3 y abajo me queda 2 menos 4, me queda menos 2 y menos 3 se anula y queda 3 medios. Correcto. Entonces, de nuevo, yo tengo un límite lateral que es menos 1/2. Y tengo un límite lateral, entre comillas lateral, ¿no es cierto?
es límite por trayectorias. Tengo un límite por trayectorias que es menos 1/2 y un límite por trayectorias que es 3/2. Entonces yo podría decir aquí, si el límite existe, sería menos 1/2. Pero acá si el límite existe, sería 3/2. Conclusión, el límite cuando xy tiende a 1 menos 1 de la función f de xy no existe. ¿Por qué? Porque no puede ser menos 1/2 y 3/2 al mismo tiempo. Ojo que aquí, chicos, no quiere decir que si acá saldría también menos 1/2, podríamos decir que este límite es 1/2. Eso ya voy a dar en la clase de teoría entre hoy y mañana. Y a los que no son mis alumnos también les darán entender esto de los límites por trayectorias en los campos escalares. Si este también hubiera sido menos 1/2, nos quedaríamos en las mismas. No sé si el límite existe, pero si existe sería 1/2. Y acá yo diría, no sé si el límite existe, pero si existe sería 1/2. Conclusión, no sé si existe, pero si existiría sería 1/2. En este caso, porque son diferentes, puedo decir, no existe, porque no puede ser menos 1/2 y 3/2 al mismo tiempo. Pero si aquí también me hubiera salido menos 1/2, la conclusión sería, no sé nada acerca del límite, porque me quedaría con lo mismo aquí y acá. Es decir, no sé si el límite existe, pero si existe sería 1/2, y acá no sé si existe, pero si existe sería 1/2. Es decir, lo mismo, sigo sin saber si existe o no. Esta contradicción es la que me permite concluir. Como acá arriba. Esta conclusión de 1 menos 1 es la que me permite concluir que no existe. Cuando aquí me queda 0, 0, no hay contradicción y no puedo concluir nada. Lo mismo acá. Es de esta contradicción la que me permite concluir que el límite no existe. Si aquí no habría contradicción, entonces seguiríamos en las mismas. No podríamos concluir nada. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, sobre esto. Con confianza, pregunten. Nos quedan unos 5 minutitos. ¿Sí? Si no hay preguntas, chicos, vamos a quedar por ahí. Estarán pendientes. Están ya deberes subidos a la plataforma. Tienen hasta el domingo un deber. Me parece que hasta el jueves, no me acuerdo. Vean las fechas. Siempre que vean la fecha de cierre, ustedes tienen un día más para subirlo. ¿Va a subirse como atrasado? Sí. ¿Va a haber alguna penalidad por estar atrasado? No. Pero después de que se ha cumplido el periodo en que pueden presentar atrasados, ya no hay cómo presentar atrasados. Es decir, no hay el deber atrasado del atrasado. Si la fecha se cierra, si el deber se cierra domingo, pero el sistema les deja subir hasta el lunes, por favor no me digan el martes, profe, no avance a subir, porque el martes ya sería atrasado del atrasado. Entonces, por favor, yo les recomiendo, traten de subir en la fecha que está en el aula virtual. Si tienen algún problema, tienen 24 horas para solucionar y subir su actividad. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, nos vemos el día miércoles, ¿no? Gracias, chicos. Eso es todo. Una buena semana, una buena tarde. Nos vemos en un par de días. Chao, chao, chicos. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, A profesor. ustedes, gracias, chicos. A ustedes, gracias, chicos. Luego, Chao, chao. profe, gracias. Hasta luego. Chao, chao.